Shalom, shalom, estimada iglesia en línea UNBJ, prédicas directas al corazón, nuevamente aquí con todos ustedes, emitiendo para poderles entregar otra palabra para este tiempo maravilloso que nos encontramos estudiando, escudriñando y profundizando en la Santa Biblia. Hoy, como siempre, un tema maravilloso. Vamos a hablar acerca de la división en el cielo, la división en la tierra. Vamos a hablar acerca de esas divisiones que existen en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en la sociedad, en los países, bueno, de dónde salió toda esa división y bueno, con toda la actitud que nos corresponde, vamos a iniciar orando. Padre eterno, muchas gracias por este tiempo. Yo te pido que seas tú bendiciendo este lugar donde nos encontramos, limpiamos la atmósfera con tu sangre poderosa, atamos al hombre fuerte que se quiera levantar alrededor a través de personas, a través de obstáculos, a través de todo lo que se quiera levantar e interferir, queda cancelado y cortado en el nombre de Jesucristo. No puede obrar, no puede operar porque le queda prohibido. Hoy declaramos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declaramos que mayor es Jesucristo en nosotros que todo lo que está alrededor. Padre eterno, en esta hora pido que ayudes a mis hijos, los cubras con tu poderosa sangre, los guardes de todo mal y peligro, a mi familia, a mi vida y a las personas que se encuentran alrededor conmigo. Muchas gracias. Eh, Reprendo y echo fuera todo lo que no sea tuyo en mi vida, en este lugar y en la vida de mis hijos y de mi familia y declaramos paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces a dar inicio con la división en el cielo, en la tierra. Vamos a estar pasando este eh, tema en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 9. Lo van leyendo, por favor, para que vayan confrontando las citas bíblicas de todo lo que yo voy hablando en este momento, en este lugar. Bueno, ¿qué significa división? Significa no estar unido, no hacer parte, no dejarse gobernar, no dejarse dirigir, no permitir que otra persona te enseñe, te dirija, te guíe. Eso significa la palabra división, que es una palabra que nosotros escuchamos constantemente en muchas partes y la división tiene una raíz que más adelante de esta prédica la vamos a conocer. Hoy veremos el origen de las divisiones, de la división en la tierra, de la división inicialmente en el cielo, donde iniciaron esas divisiones en el mundo entero y hasta el día de hoy, porque el mundo entero y el ser humano está dividido desde adentro y todo eso se refleja hacia afuera. Así que bueno, donde iniciaron las divisiones de las personas, de las ciudades, de las religiones, de los cultos, todo eso tiene una explicación. Bueno, en primer lugar, la división en el cielo. Sabemos que en Apocalipsis capítulo, en Génesis capítulo 11, desde el versículo 1 al 9, se habla de una división que hubo eh, porque uno de los ángeles que servía al Eterno se rebeló y no quiso que lo dirigiera más el Eterno, sino que quería dirigirse solo. Tómense lo que más les guste. Yo en esta ocasión traje un capuchino de vainilla. Está demasiado deli. Entonces van tomando lo que más les guste. Entonces la división en el cielo comenzó con ese ángel que se llamaba Luz Bella o Lucero y sabemos ya toda la historia. Vayan a Génesis capítulo 11, comiencen a leer cómo fue esa rebelión, por qué se rebeló ese ángel quería que lo adoraran, recibir adoración, ese ángel quería estar gobernando simultáneamente con el Eterno, o sea, en pocas palabras, competir con el Eterno, sentarse en el mismo trono del Eterno, hacer todo lo que el Eterno hacía y que los ángeles lo adoraran a ese otro ángel que se llama en la Biblia Lucero. Luego su nombre cambió
a Satanás, que significa el que batalla o el que pelea contra Dios. Hasta el día de hoy ese es el nombre real. O Lucifer, que significa un ángel que perdió su brillo y su luz y se apagó en el cielo y bajó a la tierra quemado, y se llevó a la tercera parte de los ángeles de Jehová, se, se los llevó con él, el enemigo, y los convirtió en demonios, porque mucha gente me preguntaba, Pati, entonces, ¿qué o cómo o cuáles son los demonios? Los demonios son los ángeles rebeldes que salieron del cielo con Lucifer, que Jesucristo los reprenda. Entonces, esos son los demonios, porque muchas veces cuando una persona, digamos, eso lo he escuchado mucho, cuando las parejas pelean y ella le dice a él ciertas verdades, o cuando nosotros hablamos ciertas verdades de Dios, las personas piensan que es el demonio el que está hablando a través de nosotros. Y le dice, por ejemplo, el esposo a la esposa, demonio, pero esa persona no entiende, o las que siempre se refieren a los demás como si fueran demonios, realmente son ángeles caídos que hacen el mal, y que son los trabajadores, los sirvientes, los soldados, los súbditos de Satanás. Esos son los demonios. Entonces, por ejemplo, una mamá no le puede decir a su hijo que es un demonio, porque entonces le estuviera diciendo que es un ángel rebelde que cayó del cielo, y entonces no tendría eso nada que ver. Por eso debemos estudiar la palabra de Dios para salir de tanta ignorancia, porque muchas veces personas tienen formas de hablar y formas de decir cosas que no tienen significado y que las personas ni se imaginan que realmente significa eso que está diciendo. Bien, ya con esa breve explicación acerca de esa definición de dónde salieron los demonios, son los ángeles que se volvieron rebeldes junto con Satanás. Esos son los demonios. Esos demonios son los que hacen el daño a las personas, esas entidades, porque son espíritus. Recuerden que esos ángeles tenían una apariencia en el cielo. Al bajar a la tierra, se metieron dentro de las plantas, se metieron dentro de el mar, la naturaleza, se metieron dentro de, digamos, la creación de Dios, quedó atacada por esos demonios, y esos demonios son los que hacen sufrir al ser humano cuando es desobediente a Dios. Entonces la división en el cielo contra Dios, esa oposición, fue creada por uno de los ángeles que el Eterno creó. Y voy a poner un ejemplo, digamos que en una empresa, la persona que sea más destacada, como sabe que tiene más cualidades, más actitudes, más capacidades, más habilidades, no quiere que el jefe o la jefa lo dirija o la dirija, sino que esa persona piensa que puede sola, que él o ella pueden ser los que dirijan a otros y no ser dirigidos por nadie. Ese espíritu se llama rebeldía. Eso fue lo que le pasó a ese ángel que se llamaba Lucero o Luz Bella en el cielo. Él dijo, yo puedo ser igual a Dios. ¿Para qué? Para recibir también la adoración, para recibir el reconocimiento, para recibir las alabanzas de los ángeles, que dice la Biblia que los ángeles de Jehová cantan de día y de noche alabanzas al Eterno. Entonces, el enemigo no quería adorar ni alabar al Eterno, sino que quería que lo alabaran y lo adoraran a Él, y por eso se causó esa división que partió el cielo en la mitad. Desde ahí comenzó todo lo que es separación, todo lo que es división, porque cuando el Eterno creó la naturaleza, la creó sana y la creó compacta, o sea, la creó estable. Al venir la división en el cielo,
y los ángeles de Jehová bajar a la tierra rebeldes, y bajó también Luz Bella, que su nombre le cambió a Lucero o a Lucifer. Cuando le cambiaron, Dios le cambió el nombre, ya no sería Luz Bella ni Lucero, sino que sería Lucifer o Satanás, que significa el opositor, el que contradice y el que pelea contra el Eterno. Y obviamente él ya está derrotado, él ya está juzgado desde la cruz de Cristo, ya fue juzgado, ya él no tiene más poder, pero sigue trabajando con un poquito de poder, porque las personas son las que le dan ese poder con la desobediencia y el pecado. Entonces él sigue trabajando en la tierra con la desobediencia y con la rebeldía del ser humano. Es decir, cada vez que una persona es rebelde, desobediente o peca, el diablo obviamente se alimenta con esa, digamos, actitud de las personas, y él sigue trabajando y él sigue haciendo males y él sigue moviéndose por la tierra, porque acuérdense que él se movía en el huerto, él vigilaba a Adán y Eva. Por eso es tan usual que cuando una persona está con espíritus demoníacos, o que la controlan de diferentes espíritus, una de las características que tiene es que vigila a los demás, vigila a las personas. La serpiente también vigila, y la serpiente también vigilaba en el huerto. Dice la Biblia que la serpiente vigilaba, estaba pendiente, observaba, se escondía y miraba a las personas desde la distancia a ver qué hacían o cómo actuaba Adán, cómo actuaba Eva. ¿Para qué? Para tener un argumento contra ellos, en contra, y poderlos atacar delante de Dios, como hizo con Job, que fue y le puso quejas al Eterno de Job. Y asimismo el enemigo está siempre buscando faltas, errores, pecados, cosas ocultas en una persona para argumentar delante de Dios y atacarnos. Pero ¿cómo nos ataca? A través de otras personas. Usa a las personas, porque recuerden que los demonios no tienen cuerpo. Ya se los expliqué en la pasada prédica acerca del tema que estuvimos hablando, que de una vez les aviso que en esa prédica yo se las voy a repetir, porque el sonido de la primera parte, de la primera hora, quedó el fondo musical muy alto, pero yo les recomiendo que la escuchen con subtítulos. Ustedes los activan en el idioma de ustedes, activan los subtítulos y ahí escuchan lo que yo estoy diciendo, porque el sonido de la música quedó un poco alto. Pero en la primera hora, ya cuando llega al minuto 56 o 57, se apaga el sonido de la música y ya sigue la prédica el resto de la otra hora, que casi llega a esa prédica donde estuve hablando acerca de ese tema profundo. Entonces, véanse esa primera parte, y yo les voy a hacer otra parte más adelante para que entiendan un poco más profundo ese tema. Entonces activen los subtítulos de la prédica que les dejo aquí abajo para que la escuchen todos, porque me llegó un comentario que me decían que estaba muy buena la prédica, pero el sonido estaba muy bajito de la voz, y el del sonido de la música muy alto. Bueno, fue una fallita técnica que tuvimos ahí, pero bueno, solucionable, porque tenemos los subtítulos que los puedes activar y te van saliendo las letras de todo lo que estoy hablando. Bien, continuamos. Entonces, hubo una división en el cielo, hubo una oposición contra Dios, hubo una segmentación, hubo una discordia, hubo un desacuerdo, hubo digamos, que es cuando una persona llega a un lugar y divide al grupo, divide a las personas. Hay personas que tienen ese espíritu de división, y como tú lo sabes que tienen ese espíritu de división, porque donde llegan causan enojo, peleas, discordias, enfrentamientos. Entonces esa persona es la que causa esos enfrentamientos, esas divisiones, esa oposición,
y más adelante lo vamos a ver. Entonces hubo una discordia en el cielo y hubo una salida de ángeles y del que causó la rebeldía o el que causó la división. O sea que salió del cielo Lucero y la tercera parte de los ángeles, que significa que hay muchos ángeles en la tierra caídos o rebeldes, que ya se les llaman demonios, porque el nombre de ángeles significa que son seres iluminados, o sea, tienen luz propia, son como brillantes, son como lámparas y ellos se mueven por todas partes en el cielo, cantan, adoran, alaban, sirven al Eterno y esos ángeles de Jehová también sirven a los hijos de Dios aquí en la tierra. Yo ya di una prédica sobre los ángeles, es un estudio, tiene como 3 partes, la puedes escuchar, buscar donde dice estudios de la Biblia, aquí en este canal de UNBJ, prédicas directas al corazón, y ahí te sale ese estudio de los ángeles, es largo, son como 3 o 4 partes. Entonces, en Apocalipsis se habla pues de otra división y vamos a ver entonces, en segundo lugar, la división de las lenguas, del lenguaje, de todo lo que tiene que ver con los idiomas que nosotros conocemos, porque hay tantos idiomas, porque hubo otra división. Después de que se dividió el cielo, siguió otra división, que fue la división, y antes de ir a Babel, quiero ir a la siguiente división, que fue la división que hubo en el huerto. Entonces Adán y Eva comenzaron a tener las primeras peleas matrimoniales, que ahí es donde nosotros decimos conflictos, eh, y comenzó todo lo que es la violencia, comenzó todo lo que era los desacuerdos, las dudas, el enojo, las peleas, todo comenzó desde después del cielo. Comenzó también en la tierra la división entre Adán y Eva, se dividieron los 2 hijos, Caín y Abel. Caín estaba dividido, su corazón de su hermano Abel, y desde ahí en adelante comenzó también a surgir la división en la tierra y en las personas, porque recuerden que el diablo, el enemigo, es el que dirige a los demonios, que son los ángeles rebeldes que él sacó del cielo, para que tengan claro. Hay espíritus, hay demonios, hay huestes. Ya viene próximamente la prédica de los 4 poderes, que yo ya les había prometido una prédica de los 4 poderes, ya pronto sale, ya está grabada. ¿Cuáles son los 4 poderes que gobiernan en la tierra? Entonces, bien, así que hubo una división y esa división ocurrió en Génesis capítulo 11, del 1 al 9, comenzaron las divisiones del lenguaje. En Babel, el nombre Babel significa, esta es una florecita, miren, se las muestro, ya está como, es natural, la cogí de por ahí de pasito, que había un jardín de estas bellas florecitas, las cogí de ahí, miren, es natural, entonces me la coloqué. Entonces, digamos que cuando una persona está dividida en su mente y en su corazón, ¿cómo lo sabes? Porque eh, la persona está dividida. Y la otra división que ocurrió aquí también en la tierra después de Adán y Eva, de Caín y Abel, fue la división del lenguaje, que fue cuando se dividieron los idiomas. Cuando se dividieron los idiomas y de ahí comenzó todo lo que hoy conocemos como lenguaje, como formas diferentes de comunicarnos entre los países. Entonces, ese lenguaje ocurrió desde la Torre de Babel,
que ya se los dije, Babel significa confusión. Y desde ahí pues hubo una división de la forma en que el ser humano hablaba, porque era un solo lenguaje, el de Dios. El que tenía Adán y Eva era el lenguaje de Dios. Y cuando ya empezó esas divisiones, inmediatamente también se dividió el lenguaje para que las personas que estaban haciendo la Torre de Babel, ¿cuál era la idea? La idea era hacer una torre, que hoy en día sería un edificio o un mega edificio o un rascacielos, hacer un rascacielos, un mega edificio que subiera hasta el cielo. Pero ¿de quién fue la idea? ¿Quién tenía esa idea de hacer ese edificio alto? ¿Para qué? El enemigo que salió del cielo quería volver a meterse otra vez arriba. Entonces, vuelvo y les digo, le puso al ser humano la idea de hacer una torre que subiera hasta el cielo para él poderse volver a meter al cielo otra vez, porque acuérdense que el diablo siempre ha querido reinar, él siempre ha querido tener el absoluto poder y por eso le puso en la mente muchas ideas que ustedes ven que personas tienen, son ideas que el enemigo les pone, ideas para que desarrollen, ejecuten, pero detrás de la idea está el enemigo. Por ejemplo, las armas, los cuchillos, todo lo que son artefactos explosivos, todo eso fue creado el enemigo le puso las ideas al ser humano para que las crearan. Entonces, espérenme acá porque quiero tener como eso, más lucecita. Y por eso vemos que en el mundo entero se han creado cosas que son contra Dios y contra el mismo ser humano y contra la naturaleza. Pero ¿quién pone esas ideas? ¿Quién da las ideas? El enemigo de Dios. Así que cuando querían, estas personas se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a crear una torre que llegue hasta arriba, hasta el cielo, para poder ellos de alguna manera llegar a Dios, pero no humildemente ni por arrepentimiento, sino por soberbia, orgullo y altivez. Ellos querían en sus propias fuerzas llegar a Dios, como hoy en día la gente lo vemos, la gente quiere a la fuerza servir a Dios, pero por sus propios medios, no como dice la escritura, no como dice la palabra de Dios, no, sino como háganse de cuenta con las obras, se llaman obras, humanas en sus propias fuerzas. En sus propias fuerzas estaban creando esa torre para competir otra vez con Dios, meterse al cielo, pero era el enemigo el que se quería meter al cielo otra vez porque lo sacaron de allá, lo expulsaron y él quería volver. Entonces le puso a las personas que hicieran esa torre para él poderse volver, entre comillas, meter al cielo. Entonces, de ahí Dios dijo, esta gente se puso de acuerdo. Es como cuando nosotros vemos que hay gente que tiene grupos. ¿Y cuál es el objeto de los grupos? El objeto de los grupos es ponerse de acuerdo en un tema, sea que van a estudiar, sea que tienen unas tareas, tienen un pensamiento unánime, están de acuerdo en ese pensamiento, están planificando cosas, por eso se crean los grupos. Y uno dice, yo pertenezco a este grupo porque está de acuerdo con ese grupo. Uno no está en un grupo que no está de acuerdo con él. Entonces todos esos grupos que ustedes ven que se arman en WhatsApp, inclusive son grupos que se les dice grupos para eh, hacerle bullying a una persona, o son grupos que digamos, nosotros vemos que se crean grupos de gente que odia a otro o a otras.
Hay mucha clase de grupos, ¿sí? Y en la Torre de Babel había un grupo que estaba de acuerdo en hacer esa torre en sus propias fuerzas para tratar de llegar a Dios, a la fuerza. Sí, es como cuando uno dice, esa persona está haciendo eso a la fuerza, no está dejando que las cosas fluyan, sino que la persona está forzando. Ellos querían forzar la entrada al cielo, pero vuelvo y les digo, era el enemigo el que quería volver a entrar. Así que hubo una confusión en esa torre, que hoy en día sería el edificio, el rascacielos o el mega edificio o la mega estructura. En el tiempo antiguo también construían así. Y también ellos querían crear un reino, su propia historia, su propia forma de guiarse en solo sin Dios. Ustedes saben que nosotros los seres humanos por naturaleza somos rebeldes porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron rebeldes al desobedecer a Dios y nuestra naturaleza es completamente rebelde al Eterno. Entonces, ellos querían crear su propio reino a través de la Torre de Babel, como por decir algo, como llegar al cielo, subir, bajar, entrar, salir como los ángeles de Jehová. Los ángeles de Jehová, la escalera de Jacob es una simbología real, existe, donde bajan los ángeles del cielo a la tierra, ayudan a los hijos de Dios y vuelven y suben al cielo. Ellos bajan las bendiciones y suben las oraciones nuestras al cielo. Y esa escalera de Jacob existe, es espiritual, no la podemos ver, pero es espiritual. Recuerden que cuando yo les hablo de algo espiritual significa que no es tangible. Mire, el aire no lo puedo tocar, pero lo estoy respirando. Entonces, ellos querían hacer lo mismo, como una especie de escalera de Jacob que ocurrió más adelante de la historia bíblica. Babel fue como al inicio, después de la caída de Adán y Eva, y entonces ellos querían hacer como otra escalera a través de un edificio para subir al cielo y volver a bajar como los ángeles de Jehová. Y Dios los vio, porque dice la escritura que Dios vio desde el cielo, Él observa. Dice la palabra que Él observa a todas las personas día y noche. Él es una cámara que tiene audios y videos y vigila todo el movimiento del ser humano todo el tiempo, 24/7, todo el tiempo. Y dice la palabra que Él observó, que Él miró que en el cielo había eh, él miró desde el cielo a la tierra y vio que había un complot, una organización, una idea, había un grupo que estaba siendo manipulado mentalmente por el enemigo para crear esa torre y ellos poder subir al cielo y meterse todos ellos ahí. Pero recuerden que el que quería entrar de nuevo ilegalmente era el enemigo, otra vez volver allá. Bien, entonces división de los idiomas, ahí apareció todo lo que hoy vemos como idiomas del mundo, lenguajes, todo lo que vemos que se crearon países, de ahí en adelante comenzaron los países, como la división de la tierra. Entonces los que hablaban chino se fueron por un lado, los que hablaban francés por otro lado, los que hablaban alemán por otro lado, los que hablaban en español por otro lado, los que hablaban en inglés por otro lado, los que hablaban en idiomas portugués y todos los idiomas se iban por otro lado y fueron armando sus propios campamentos, esas personas de esos grupos que quedaron divididos porque no se entendían. Entonces los que se entendían en su propio lenguaje se fueron en un grupo y así, 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 hasta lo que hoy conocemos como países, ciudades, pueblos, regiones, estados, fue por causa de la división. Entonces el mundo entero comenzó a dividirse en muchos pedazos
y por eso ustedes ven que el mapa tiene muchas divisiones, que hoy en el globo terráqueo tiene mapas, significa los mapas son esas estructuras que los mismos seres humanos crearon por la división. Bien, entonces esto está en Génesis capítulo 11 del 1 al 9, la división de la Torre de Babel, y les había hablado al inicio, el texto base de esta prédica es Apocalipsis 12, 3, 9, ¿sí? Y en tercer lugar, la división de las familias, la división de los padres, la división de los hijos. También hay una división hasta el día de hoy. Se comenzaron a dividir, como desde el Antiguo Testamento, las familias, lo que hoy conocemos como separación. Se comenzaron a dividir primeramente los esposos, los hijos, como Adán y Eva, Caín y Abel, y comenzó esa división que hasta el día de hoy existe. Y no hubo acuerdo ya como la división que también ocurrió entre Jacob y Esaú, la división que ocurrió entre los hermanos de José y José. Las divisiones comenzaron desde el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy. Hay divisiones. Y la Biblia lo dice y Jesús también lo reiteró y lo enseñó, que Jesús causa división. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36 dice que Jesús vino a dividir. Él vino a unir al ser humano con Dios, pero por causa de esa unidad y por causa de ese cambio de pensamiento y de actitud, muchas personas se han dividido. Voy a poner un ejemplo. Un matrimonio está bien, normal, pero él o ella deciden comenzar a caminar en la palabra de Dios, asistir a la iglesia, estudiar la Biblia, cambiar. Entonces, si uno de los dos de la pareja, él o ella no está de acuerdo, se va a dividir de su esposo, de su esposa. Va a haber una separación primeramente mental, no van a estar de acuerdo. Va a haber una separación emocional, las emociones, los sentimientos. Va a haber también una separación espiritual, porque si él es creyente y ella no, él le sirve a Dios y ella le sirve al diablo. Entonces va a haber una separación, una división. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios. Y la Biblia lo dice, que iban a haber separaciones, divisiones por causa de nuestro, digamos, camino nuevo en Jesucristo. Para los que me preguntan qué significa una nueva vida en Jesucristo, estas iniciales que ustedes ven acá, significa una nueva vida en Jesucristo. Entonces, por tener esa nueva vida en Jesucristo, mucha gente se ha dividido de nosotros, amistades, la familia, la pareja, personas en el empleo, en el trabajo donde tú estés. No, la gente rechaza. Entonces, eso es normal. La Biblia lo dice, que así iba a ocurrir por causa de que tú coges un nuevo camino y las personas que no cogen ese camino se quedan en el camino antiguo y ya no quieren caminar contigo por ahí. Entonces, para no ir muy lejos, la casa dividida, donde el papá está contra los hijos contra los padres, los familiares que no son creyentes están en contra de los que sí son creyentes. Entonces una casa dividida por la fe, una casa dividida por la palabra de Dios. Es decir, Dios vino, por eso les digo, Jesús vino a unir a las personas, pero no todas quieren estar unidas a Él y Él no va a obligar a nadie.
Esto es una decisión muy personal. El Eterno a nadie obliga. Entonces la división de las familias, de los padres, de los hijos, Caín huyó de sus padres, Jacob huyó de sus padres, Moisés huyó de Egipto, Elías huyó de Jezabel, el hijo pródigo huyó de su papá y de su hermano. Huir es que salieron de alguna manera a refugiarse o a escapar y a no seguir dentro del linaje, de no seguir, no continuar en cobertura. Entonces mire que el ser humano se dividió desde el huerto del Edén, porque recuerden que la serpiente le dijo a Adán y a Eva, seréis como Dios, conoceréis el bien y el mal. ¿Qué significa seréis como Dios? No vas a necesitar a nadie. Tú solo, tú sola, vas a hacer todo sin la ayuda de nadie. Y conoceréis el bien y el mal, es el famoso yin yang, lo oscuro, lo claro, el infierno, el cielo, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Esa es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que hoy en día se llama yin yang, que ya lo expliqué también en otra prédica. Entonces el ser humano, desde ahí comenzó también esa división. Adán y Eva se dividieron del Padre. Recuerden que ya se los expliqué en las pasadas prédicas, no llamen a nadie Padre, porque la palabra Padre significa el que da todo. El Padre da todo, el aire, los alimentos, la vida, la salud. Por eso Él dice, no llamen a nadie Padre, porque ustedes solo tienen un Padre en el cielo. Y la palabra Padre entonces significa el que da todo, el que nos da todo lo que necesitamos. Y por eso en Lucas capítulo 12, versículo del 51 al 55 se habla de una casa dividida, una casa que es el hogar, los hijos, la familia, los esposos, las amistades, el grupo de trabajo se divide por causa de la fe. Entonces están los creyentes y los no creyentes, los incrédulos y los que sí creen, y se divide, por eso hay grupos. Si a mí me invitan a un grupo, por ejemplo, si a mí me llaman y me dicen, Pati, te vamos a invitar a un grupo donde es esotérico, se habla de la nueva era, de la energía, de los astros, de la angeología, de los ángeles, yo no entro a ese grupo porque a mí no me interesa ese tema. Y si, por ejemplo, yo creo un grupo de la iglesia, de aquí de estas prédicas directas al corazón UNBJ, y una persona que no sea creyente no entra al grupo porque no le interesa el tema. Por eso estamos o no estamos, o somos creyentes o somos incrédulos, pero no estamos en la línea media. Y la casa dividida, la familia dividida, el matrimonio dividido, los hijos divididos, la familia dividida, ¿por causa de qué? De que hay dos caminos. Arriba el cielo, abajo el infierno. La luz en Dios, la oscuridad en el enemigo. Solamente hay dos caminos. El bien, el mal, lo bueno, lo malo, etc. Entonces hay personas que dicen, yo no voy por el camino bueno, quiero ir por el otro camino. Hay gente que dice, hay gente que dice que no quiere la luz, sino la oscuridad, y la aman. Hay gente que ama la oscuridad, y por eso ustedes ven que mucha gente se viste siempre de negro. Está muy rico. Entonces hay gente que se viste de negro, y uno dice, ¿por qué se viste tanto de negro? Porque ama la oscuridad. Y los que amamos la luz, siempre lo reflejamos con la forma también de vestir. Por eso Moisés, cuando bajó del monte de hablar con Dios, su cara dice que brillaba como, mire, como todos estos destellos. No, a esta hora no está, pues destella un poco, pues yo sí los veo acá. Mire,
Ahí tiene destellos por la luz que está entrando. Si ve que hace como destellos. La cara de Moisés sacaba reflejos brillantes. No se podía ver, era muy blanca. Y cuando la gente lo miraba veía que no era una cara común y corriente, sino que era una cara blanca, pero no pálido, no porque le faltara vitamina, no. Era el resplandor de Dios que había tocado a Moisés, porque todo lo del Eterno es blanco, brillante, transparente, con rayos, con luces, como era Adán y Eva el cuerpo. El cuerpo de Adán y Eva era como la luna, de ese color. Cuando la luna nosotros la vemos es blanca y cuando está llena es más blanca. Entonces el rostro de Moisés era muy brillante porque él estuvo en la presencia de Dios, y cuando nosotros estamos mucho en la presencia del Eterno o nos hemos guardado en santidad, hemos evitado pecar y meternos en rollos y estar metidos en una cantidad de cosas que no le agradan a Dios. Cuando nosotros nos mantenemos, eso se llama purificados, como apartados, como tratando de estar limpios ante el Eterno, Él nos da algo que se llama su presencia, su luz, su brillo, su resplandor, que eso es lo que la gente se queda mirando en uno, y que uno ve que la gente lo mira a uno, pero como diferente, y a mí me pasa, yo a veces estoy en un lugar y yo veo que la gente me queda mirando, pero no es la ropa, ni es que yo estoy haciendo cosas diferentes o llamando la atención, no, la gente se queda mirándome, y los niños. Entonces eso simboliza que hay un espectro de luz que les llama mucho la atención. O sea, lo ven a uno como esta persona es diferente, no rara, no, sino diferente. O sea, no es como veían a Moisés, lo veían diferente, como él está diferente, no es como nosotros, sino que algo pasó en él, y él se destacó de ahí en adelante porque su rostro era diferente. Es decir, la mirada, la actitud, el comportamiento, el carácter, la personalidad le cambió, porque cuando uno está muy cerca del Eterno, Él lo cambia a uno, para bien, obviamente. Entonces hubo toda esa división en la familia, y esas divisiones existen hasta el día de hoy porque no se han acabado. Siguen las familias divididas, siguen los hijos divididos, siguen eh, la familia, los parientes divididos por la fe, porque unos creen y otros no creen. Unos creen en unas cosas, otros creen en otras, y por eso se arman los grupos de gente buena, los grupos de gente mala, los grupos de chismosos, los grupos de oración. ¿Por qué? Porque están en el mismo pensamiento y en la misma idea, y se coordinan y se comprenden y piensan en el mismo objetivo y piensan en la misma cosa, y por eso se crean los grupos. Bien, en 1 Corintios 3 se habla de las divisiones en las iglesias. Este es el cuarto punto, divisiones en la iglesia. También en Tito capítulo 3, 10, 11 se habla de los que dividen la iglesia. ¿Por qué? Porque así como el enemigo dividió el cielo, sigue dividiendo a los esposos, a los hijos, a las familias y a la iglesia y a las personas, porque el mundo entero está dividido, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo que hay un lugar donde toman trago, dicen groserías, hay ruidos, hay desorden, escándalo, caos, todo lo que sea desagradable, yo no voy a estar ahí porque a mí ese estilo no me gusta. Y las personas que les gusta todo eso no van a estar en mi atmósfera, que es tranquila, con paz, el silencio, la armonía, la tranquilidad, el orden. eh, no van a estar de acuerdo conmigo porque la personalidad de ellos es diferente. Entonces, ni yo me voy a unir a ellos en sus ideas ni prácticas, ni ellos se van a unir en mis ideas ni en mis prácticas.
toda la gente que llega a este canal, es porque se sintieron identificados con estas prédicas, se sintieron a gusto, sintieron que aquí había una palabra diferente, no otra doctrina, sino la misma Biblia, pero hablada desde un punto más profundo. La gente que es muy, digamos, superficial, no le gusta la profundidad, no le gusta llegar a escudriñar bien, sino que le gusta todo, como se dice, un brochazo muy sencillo y ya. Pero las personas que son profundas, que les gusta llegar a los tesoros escondidos de la Biblia, esas son las personas que se quedan en este canal. Las demás pasan y bueno, entonces seguimos aquí con las divisiones de la iglesia y recuerden que el enemigo vino, como dice la palabra de Dios, a matar, robar y destruir. Y una de las áreas donde viene a matar es la fe, destruye las relaciones entre las personas, roba la paz de las personas y es por eso que vemos el mundo en caos, que es lo que hoy llamamos las guerras, que es lo que hoy llamamos las divisiones de las religiones, los países, los gobiernos, las iglesias, las personas. Eh, el mundo quedó dividido y está dividido el mundo. Cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra, que es pronto, Él no va a bajar a la tierra, ya lo dije en la anterior prédica, se queda en el aire, pero Él recoge a nosotros su pueblo y nos lleva a su presencia, a un lugar, a unas moradas, a unas mansiones eternas, donde ya no va a existir ni la división, ni las guerras, ni el dolor, ni el llanto, ni el hambre, ni el dinero, ni el matrimonio, ni va a existir la injusticia, sino que todo será un reino, dice la palabra de Dios, de paz, donde estaremos con el Eterno y el Señor Jesucristo. Entonces, ya voy concluyendo las divisiones de la iglesia, de quién eres tú, a qué perteneces, en quién crees, quién es tu pastor, de qué grupo vienes, de qué estrato eres, en dónde vives, qué trabajo tienes, qué títulos posees. O sea, todo eso son preguntas y cuestionarios para qué, para saber si clasificamos o no clasificamos dentro de los grupos de esas personas. Cuando a uno le preguntan, ¿tú dónde vives? ¿Qué le quieren preguntar? Necesito saber si vives en un estrato alto o bajo. Cuando a uno le preguntan, eh, ¿qué títulos tienes? Es para verificar si estudiaste y si tienes una buena profesión. Cuando nos preguntan en qué iglesia nos congregamos, en cuál es nuestro pastor, es para verificar si estamos en un buen lugar, en una buena iglesia con sana doctrina. Entonces, esos cuestionarios, esas preguntas es para hacer lo que hacen con los pollos, clasificar cuáles son buenos, cuáles están más regulares o malos. Y el ser humano nos clasifica, por eso existen las clases sociales, por eso existen los estratos económicos, por eso existen el estrato alto, el estrato bajo, el estrato de los ricos, el estrato de los pobres, porque esas divisiones fueron creadas desde el cielo, cuando el enemigo dividió el cielo, dividió también la tierra y al ser humano que vive en la tierra. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan, ¿dónde está tu pastor? ¿De qué iglesia vienes? Todos esos cuestionarios, ¿para qué los hacen? Para clasificarnos, para ver si entramos a formar parte del grupo o no, si nos reciben o no nos reciben, como cuando uno va a hacer una audición, como cuando uno se va a presentar a un casting, como cuando uno se va a presentar en un trabajo, le hacen preguntas para ver si uno clasifica o no. El mundo está lleno de gente que es clasista, elitista. Una persona elitista es una persona que elige quién es su amigo, quién entra al grupo, quién no entra, quién sí vale, quién no vale y así. Son personas elitistas. El mundo está lleno de gente así.
Y el sectarismo es esa división, esas sectas que ya lo hablé también en varias predicas. La secta es un grupo de personas que se dividieron de otras y se apartaron y se guardaron en ese grupo y son solo ellos y no dejan entrar a nadie como los masones. Los masones son una secta y ellos para tener nuevos miembros les tienen que hacer entrevistas, preguntas, seguimiento, control, vigilancia, saber todo de la vida de esa persona y ellos toman la decisión si clasifica o no para entrar al grupo de los masones. Los Illuminati son otros grupos, las sectas, los sectarios, las religiones, los que tienen una religión arraigada y dicen que ellos tienen la absoluta y máxima verdad. El mundo está lleno de sectas y también mmm, recuerda que el enemigo también dividió y fragmentó el cuerpo de Cristo. Recuerden que así como nosotros desprezamos un pollo, le quitamos las partes, el diablo también rompe el cuerpo de Cristo, la iglesia, porque la iglesia no son las bodegas, no son las paredes, no, la iglesia no es un lugar donde uno dice, yo llegué a tal barrio y en tal bodega y ahí está la iglesia. No, la iglesia no es una organización humana, sino es una organización espiritual, donde todos juntos, teniendo a Cristo, formamos el cuerpo, la iglesia, porque la palabra iglesia en el idioma griego significa eclesia con K de kiosco, que significa los que fueron alejados y apartados de las cosas mundanas, de las cosas del mundo, para agradar y servir y obedecer a Dios. Esa es la iglesia. Y yo no pertenezco a una secta, ni pertenezco a una religión como muchas personas que lo ofenden a uno y le dicen, no, es que su religión. Yo no estoy en ninguna religión, yo estoy en una relación como cuando uno tiene una pareja, tiene una relación. Yo tengo una relación con el Eterno. Él es mi amigo, yo soy su amiga, él es mi padre, yo soy su hija, él me aconseja, yo recibo sus consejos, él me guía, yo me dejo guiar y es una relación, que es una relación donde nos entregamos el uno al otro. Él entrega su amor y su paz y yo entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Esto que yo hago es una forma de demostrarle al Eterno que yo lo amo, porque todo esto que yo hago amerita tiempo, esfuerzo y dinero. Esto no es gratis. Y personas hicieron divisiones entre los mismos hermanos de la iglesia. Esas personas que llegan a la iglesia se hacen pasar como falsos hermanos o falsos creyentes o falsos pastores o falsos maestros o falsos profetas o falsos creyentes de la Biblia y lo que hacen es llegar a dividir el cuerpo de Cristo a las personas que están ahí en la reunión. Comienzan a meterles miedos, filosofías, chismes, comentarios, sospechas, dudas. Comienzan a hacer una obra que se llama eh, drenar, como cuando a uno le sacan sangre, lo van dejando débil a uno. Lo que hacen es segmentar, dividir, lo que hacen es erosionar, como cuando un muro se está gastando por debajo, pero visiblemente no se ve, pero la base al fondo de la tierra se está dañando, se está cayendo, se está derrumbando. El enemigo hace eso exactamente. ¿Y a través de quién lo hace? A través de personas, porque recuerden que los demonios no tienen cuerpo, ellos se meten en cuerpos de seres humanos y hablan a través de esos seres humanos, obran con las manos y los pies para el mal, crean ideas, eh, y uno dice, esa persona, ¿qué le pasa? No es la persona, son los demonios que están trabajando, gobernando, manipulando a la persona. Por eso estudiamos bien la palabra de Dios, para poder entender a la profundidad cada cosa. Entonces, estas divisiones entre los hermanos, entre los grupos, entre las iglesias,
yo soy de esta iglesia, tú eres de aquella iglesia, yo tengo este pastor, tú tienes aquel pastor, mi iglesia queda en tal sector, ¿dónde queda tu iglesia? O sea, todo eso es causado por las divisiones que el enemigo hizo en la tierra. Y en la misma iglesia hay divisiones entre los creyentes, algunos no quieren a los pastores a veces no quieren a ciertas personas que se congregan en la iglesia, eh, y hay divisiones porque yo les quiero decir que en, en mi título personal, lo que yo viví a nivel de iglesia, eh, los peores problemas que yo he tenido en mi vida, porque mi vida ha sido muy tranquila. Yo no he sido una mujer, una persona de peleas, ni de rollos, ni de estar metida en cuentos, no. Yo siempre he sido una persona muy tranquila en mi vivir. Pero me ponía a analizar que mis problemas, todos mis problemas, chismes, comentarios, malos entendidos, peleas, enemistades, todo eso comenzó en la iglesia. eh, o sea, cuando yo viajé a Bogotá, que conocí a muchas personas. Y yo me di cuenta, y alguien me lo decía, alguien que me recomendó, cuando yo fuera a Bogotá me dio unas recomendaciones y me dijo, eh, no te vayas a enredar con una persona bogotana, eh, no vayas como quien dice, no te vayas a liar ni a unir con una persona porque ellos son muy conflictivos y son muy desleales y son hipócritas y chismosos, las personas de Bogotá. Ella me lo dijo antes de que yo fuera a esa ciudad, por primera vez. Me dio los tres consejos porque como ella ya había vivido muchos años allá, una mujer de Dios, ella definió cómo era el comportamiento de ellos. Pero no quiere decir que todos sean así. Pero lo que yo quiero decir es que cuando yo llegué a esa ciudad, yo comencé a estudiar y comencé a trabajar. Siempre he trabajado, trabajaba como profesora y diseñaba mis accesorios. Era una vida muy normal, tranquila. Pero cuando ya entré al ministerio, ya entré a servir, eh, ya visiblemente como pastora, porque a mí me dicen pastora, otros me dicen profeta. Entonces, cuando yo empecé a servir y entré a los grupos de la iglesia, ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta eh, cómo era realmente la gente, pero no solamente de Bogotá, de otras ciudades. Entonces, habían celos, habían envidias, habían competencias, habían chismes, murmuraciones, comentarios, malos entendidos. eh, Se hablaba de una historia que era real, pero le aumentaban más o le quitaban, conflictos. Y empecé a notar esos conflictos hasta el último día que yo estuve en esa ciudad. Viví, pero lo quiero decir, antes de que yo entrara a la vida ministerial, con más gente, servir, predicar, cantar, enseñar, todo esto que yo hago, antes de que yo entrara a ese servicio más públicamente, mi vida era normal. Cuando ya empecé a entrar, a ser muy visible, comenzaron los celos y todo lo dicho anteriormente. Entonces me di cuenta que en Bogotá sí se mueve un espíritu de murmuración y de chisme y de contienda en la capital como tal. Hay ese espíritu, porque se mueve mucho, mucho esa contaminación y hay muchas peleas y yo lo vi mucho los años que viví allá, que unas iglesias peleaban con las otras, que unos pastores peleaban con otros, que la misma iglesia estaba dividida por dentro, creaban chismes, creaban discusiones, pleitos, contiendas, divisiones, lo que dice la Biblia aquí en Primera de Corintios 3 y en Tito 3 del 10 al 11. Y, y, y entonces yo me di cuenta que uh, cuando yo tomo el ejemplo de Bogotá lo hago porque fue una experiencia que yo viví y que yo aprendí mucho de esa experiencia. Como dice la palabra de Dios, todo ayuda bien a los creyentes. Entonces,
me di cuenta de que sí está ese espíritu de chisme y de contienda, como de rencillas, de estar constantemente en problemados en la vida cristiana. Ese espíritu está en esa ciudad. No quiere decir que en otras ciudades no esté, pero está muy arraigado allá. Porque yo lo que viví fueron en ese orden chismes, comentarios, inventos, mentiras, problemas, enemistades, enemigas, enemigos dentro de la misma iglesia. Y uno dice, ¿por qué? Por todo lo que se mueve adentro, los celos, la envidia, la rivalidad, todo lo que es del enemigo. Ustedes saben que el enemigo es divisor, no es, el enemigo no une a las personas, el enemigo las divide. Y en Proverbios se habla de las personas que dividen a los mejores amigos, los que dividen a los hermanos, los que dividen a las parejas, a los matrimonios. Esa obra la hace el enemigo. Entonces, divisiones entre los mismos creyentes, quedar uno de enemistad de por vida con otra persona porque alguien le hizo un chisme. ¿Qué es un chisme? Algo que no está confirmado, algo que es un comentario sin fundamento, algo que se dice pero que nadie puede sostener. Eso es un chisme. Entonces, lastimosamente, y lo digo porque gente de allá me escucha y creo que han vivido eso mismo, todos esos rollos, y es porque ese espíritu de contienda, de división, de murmuración y chisme está allá en esa ciudad. No quiere decir que en otras no, en todas las ciudades. Pero los que han viajado, los que han ido allá a trabajar o a servir a Dios en el ministerio o en la iglesia, me lo han contado que han salido en muchas peleas, que los han otros metido en peleas que yo no tenía. Entonces, eh, lo digo ahora que ya ha pasado mucho tiempo porque ya he madurado más y he venido como se dice, definiendo muchas cosas y uno a veces no recibe revelación sino después de un tiempo. Y entonces en este tiempo y pensando en eso yo decía, sí, en verdad que hubieron muchos problemas que yo nunca he tenido, ni he tenido en otras ciudades, ni con otras personas, pero en Bogotá sí fue constante, 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 es una constante. O sea que hay un problema espiritual que liberar, orar por la ciudad. Yo realmente quiero mucho esa ciudad, porque en esa ciudad yo aprendí muchísimo, pero si ustedes me dijeran que si yo volvería a vivir allá, yo creo que no. No lo creo, no lo siento en este momento. Puede ser que más adelante, y si Dios lo permite, pero sí hubieron muchas divisiones en la iglesia, en las personas, en los creyentes, en los hermanos, porque habían falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos hermanos. Eh, Porque ustedes saben que la Biblia dice que hay falsas personas. Y ya para finalizar, en el quinto lugar, estábamos hablando del divorcio, el matrimonio en Mateo 19, la división matrimonial, las peleas, los enfrentamientos, las sospechas, las dudas, la infidelidad, que uno no se entienda con una persona, que esa persona le sea infiel a uno porque también es infiel a Dios y quien no es fiel a Dios no puede ser fiel a una pareja. eh, Preferencia de los hijos, que un papá quiere más a unos hijos que a otros, que una mamá quiere más, como Rebeca. Rebeca quería más a Jacob que a Esaú, eh, como el papá de José quería más a esta, este, esta historia de los padres en el Antiguo Testamento preferían mucho más a un hijo que a otro, o a una hija que a otra, y se creaban esas divisiones y ese divorcio y esa separación porque la familia estaba dividida, la mamá quería a unos hijos y a otros no, el papá quería unas hijas o unos hijos más que a otros y se creaba esa división. Y el adulterio, la infidelidad, hacía también que se separara y se dividiera el matrimonio, los hijos atacando a los papás verbal y físicamente con violencia, inclusive ataques para quitarles la vida,
y se dividía la familia, porque cuando un hijo ataca al papá o ataca a la mamá, el resto de la familia se le viene encima a ese hijo que atacó. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no lo quieren, se divide la familia y estamos viendo, y la Biblia dice que en el último tiempo los padres atacarán a los hijos, no solamente verbal, física y sexualmente y espiritualmente, sino que los hijos harán lo mismo con los papás. Esa será una señal del último tiempo. Entonces hoy hemos hablado acerca de la división del cielo y la división de la tierra. Cuando nosotros vemos que eh, cuando nosotros vemos las divisiones entre los presidentes, ¿sí? Eh, lo que está pasando hoy en día, Donald Trump con el presidente de Colombia, Petro, Donald Trump con el otro país, Donald Trump con el otro país, o sea, él está de alguna manera jugando como fichas de ajedrez con los países y los está poniendo a todos en jaque mate, como se dice en ajedrez. Cuando uno juega ajedrez, el jaque mate es que una persona ataca a otro y le hace como una trampa para ganar. Entonces esos jaque mate son muy usuales en la política. Esos jaque mate también se hacen mucho en las empresas, en los grupos, entre las personas, donde haya dinero, donde haya poder, donde haya influencia, siempre hay ese juego. Entonces, la división, hasta el día de hoy tenemos esa división y nosotros pensamos que esto va a mejorar o que las cosas van a cambiar, pero bíblicamente la palabra de Dios dice que no, que las cosas no van a mejorar ni van a cambiar, sino que se van a poner peor. Para algunas personas que piensan, ay no, pero ¿por qué está hablando de esas cosas negativas? No son negativas. La Biblia dice que habrá un tiempo de tribulación y la gran tribulación. Entonces nos preparamos para esa gran tribulación porque eh, todo no puede ser así como lo hemos vivido. La misericordia, Dios esperando a que el ser humano cambie y el ser humano no cambia. La Biblia dice que el ser humano se volverá peor cada vez, más egoísta, más desobediente a los padres, amando más el dinero que a Dios, eh, haciendo males, creando males. Y bueno, entonces yo les quiero decir que nuevamente la prédica pasada es importante que activen los subtítulos hasta el minuto 57 porque sigue casi otra hora y la primera parte quedó con el sonido de la música muy alto, pero a través de los subtítulos puedes leer todo lo que estoy diciendo y ya en la segunda hora ya me escuchas sin ruido. Para aquellas personas que me escribieron y me dijeron, ay, se escuchaba bajito, claro, tuvimos ese problema técnico, pero se puede solucionar con los subtítulos. Un abrazo fuerte desde la distancia. Nos vemos en una próxima oportunidad. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Un abrazo fuerte y gracias por suscribirte, compartir, comentar si quieres, activar las notificaciones y sobre todo compartir este mensaje porque muchas personas necesitan llegar a la profundidad de estas prédicas directas al corazón. Aquí no entretenemos a la gente, aquí lo que hacemos es enseñar, profundizar, escudriñar, entrar a la profundidad de la palabra de Dios y hablar como se dice, tal cual. Un abrazo fuerte, bendiciones y hasta pronto.